Hola, buen día. En este video lo que les voy a comentar es lo que conversamos hace unas sesiones sobre cómo analizar un artículo científico y cómo sacarle el mejor provecho. Cuando nosotros nos enfrentamos a un artículo como este que estoy compartiendo acá en pantalla, em, yo les decía, lo primero es que necesitamos ver el abstract, o sea, el resumen que trae el artículo para ver de qué se trata y si lo que aborda nos interesa desde la perspectiva del trabajo que nosotros estamos haciendo para investigar o si lo vamos a utilizar principalmente para contextualizarnos frente a lo que queremos empezar a conocer. Entonces, vean que y lo voy a hacer acá un poco más grande para que también podamos hacer una mejor lectura todos juntos. Ven que aquí lo que dice es, bueno, que comprender la innovación es una tarea compleja, pluriconceptual y dinámica, se puede vencer el interés creciente en grupos, perspectivas, disciplinas para desentrañar. Entonces viene una descripción de qué es y entonces habla de diversas definiciones que lo califican y entonces que si tenemos un tema de, bueno, de responsabilidad social, roles y dónde está justamente la perspectiva, contextualización desde una perspectiva universitaria. Entonces, ven que lo interesante es que este artículo en particular, desde el nombre, ya nos habla de un tema de conceptos, entonces. Y con el resumen que viene acá, pues nos dice, hay contradicciones o más bien hay elementos que están incluidos dentro del artículo que pueden ayudarnos a hacer una definición, a construir definiciones del tema de innovación social. Entonces decimos, bueno, este me puede servir, porque entonces vean que dice cuál es el objetivo del artículo, cuáles son los resultados que tiene el artículo y algunas conclusiones que promueve, ¿verdad? Que se encuentran dentro del artículo. Entonces decimos, ok, avancemos y quisiéramos explorar un poco más. Entonces, yo lo que les diría y lo que les recomendaría es lean la introducción. Con la lectura de la introducción, vean que de una vez vienen elementos de definición conceptuales. Vean que aquí dice, bueno, cuáles son los problemas y todo esto. Además nos ayuda a que ustedes puedan ir teniendo una idea de cómo se construye una introducción también desde la perspectiva de su proyecto de investigación. Entonces vean la importancia que tiene el fichero que estamos realizando porque uno usualmente lo que hace es respaldar sus posiciones y sus comentarios a partir de lo que otros están diciendo, ¿verdad? De lo que yo he leído en otros espacios. Entonces, es fundamental que hagamos justamente toda esa lectura y que vayamos juntando las posiciones, porque entonces hay autores que van a empezar a coincidir en sus posiciones. ¿Y dónde es que vemos esa posición que tiene el autor? Por ejemplo, en este caso es Vargas Merino Jorge Alberto. La posición de él la vamos a ver principalmente en el análisis de resultados y en las conclusiones que ofrece el artículo. Entonces, y a pesar de que sí, vamos a ir viendo, por ejemplo, algún texto o citas que no están haciendo referencia a otro autor, son parte también de esas citas que nosotros podemos decir donde vemos la posición del autor y perfectamente podemos citar a Vargas Merino. Pero, por ejemplo, vean este caso acá donde dice que para Villa 2014 los diferentes y complejos problemas actuales hacen que los habitantes de cualquier parte del mundo reflexionen si es necesaria la organización, la manera de gobernar un país, comportarse las instituciones y retornar a la educación valores más humanos, cívicos y solidarios. Esto no lo está diciendo Vargas Merino. Vargas Merino está citando a Villa 2014, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, claro, esto sí es lo que dice Merino en función de eso y lo que está previamente también explicando Vargas Merino. Entonces, nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos cuando vamos a citar a alguien para no evitar la cita dentro de la cita, ¿ok? Que no digamos que para Villa 2014, citado por Vargas Merino, tal y tal y tal y tal. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer en esos casos es ir a buscar en las referencias a Villa 2014, a ver aquí al final, y entonces aquí vamos a encontrar a Villa 2014, y entonces perfectamente podemos ir y buscar este artículo en la red para ver si lo ubicamos o en las bases de datos de la universidad y vamos directamente a ver qué es lo que está diciendo Villa al respecto, porque nos llamó la atención aquella cita donde Vargas Merino hace referencia a este otro autor.
Entonces ven que eso es otra forma en la que podemos utilizar los artículos científicos, nos dan referencias también nuevas porque nos interesa algo que se está citando y que se está mencionando a otro autor, como en este caso de Villa. Vamos a ir aquí a volver al inicio. Entonces, como les digo, la introducción, importante que vayan viendo varias formas de introducción, varios artículos para que ustedes se vayan viendo, vayan haciéndose esa idea de cómo yo voy a construir mi capítulo de antecedentes, toda la parte introductoria del proyecto, que al final lo que dice es, lo que se hace es contextualizar la investigación y decir, ok, todo esto da pie para que nosotros podamos llegar a definir el objetivo como tal de la investigación. Posteriormente, ya aquí viene, y aquí no está como tal un capítulo, un apartado de marco teórico o conceptual, sino que ya vienen los conceptos particulares. Entonces, vean aquí se habla de responsabilidad social, enfoque crítico y un camino hacia la innovación social. Entonces, lo que quiere decir es que ya aquí se empieza un apartado más conceptual justamente donde nos dice, nos va a dar definiciones de cada uno de esos conceptos que son importantes para este artículo en particular. Entonces podemos empezar a ver y vean que, por ejemplo, aquí se cita a Colpas, Tarón y Fuentes, después se cita el BID y se van citando otros autores, ¿verdad? O algunos que son muy relevantes desde esta perspectiva. Ven que aquí está Guillermo Mentol, Sara Sánchez González, Gil Saura y Luis Molina 2020. Entonces, ¿qué me interesa y qué deben ir buscando ustedes? ¿Hay conceptos que esté incluyendo este autor dentro de su análisis? Que eso me da pie a mí para decir, ok, mira, estas son posibles categorías que yo voy a encontrar o subcategorías que tengo dentro de este concepto, dentro de esta variable de mi investigación. Y empiezo ahí sí a ver entonces cuáles son esas definiciones que se van construyendo. Usualmente, y es normal que el autor vean que esto es, y aquí adelanta algún un tema de marco teórico, se pone a conversar a los autores. Entonces, donde yo digo, fulano menciona esto, pero sutano dice esto otro, y otro fulanito está mencionando eso, para finalmente yo decir, ok, es que las organizaciones tienen como un reto tal y tal y tal y tal. O sea, donde yo resumo y tomo, formo criterio con base en lo que otros autores están diciendo y pongo mi opinión, mi criterio, mi análisis. No estoy repitiendo lo que los demás dicen, sino es donde yo hago esa interpretación y ese análisis de todas estas posiciones que tienen los otros autores. E incluso ese es el valor, porque entonces vean que aquí lo que yo les decía, no citamos a Ormaza de todo el 2020 cuando estamos viendo a Vargas Medina, sino que vamos a citar a Vargas Medina probablemente aquí. Incluso ven que aquí esto es una cita indirecta donde ya también él hace referencia a otros elementos. Esto aquí puedo citar a Vargas Medina porque ya es parte de ese análisis que él está haciendo de toda esta construcción conceptual que hace de otros autores que están mencionando ciertos temas. Entonces, chicos, como les digo, la parte conceptual o teórica que trae un artículo nos da esas ideas. Entonces, ustedes incluso no es como que tienen que sentarse y leer y profundizar y aprenderse, sino ir haciendo una lectura ágil, dinámica, donde dicen, ok, mira, este concepto me llamó la atención, me gusta, voy a ir a profundizar con Sánchez González. O no voy a profundizar con Guillén Etol porque ese concepto de desarrollo sostenible me gusta y me interesa y es lo que yo quisiera para mi proyecto. O simplemente vamos copiando esas citas que nos van a remitir y nos van a dar otra información. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ir haciendo en el fichero, marco teórico. ¿Ok? Esta es la parte teórica. Vean que aquí viene también un recorrido conceptual desde la perspectiva de innovación social. Entonces, aquí también se encontrarán un montón de conceptos, van a encontrar un montón de fuentes adicionales que, de nuevo, podemos hacer la búsqueda, ¿verdad? Uno hace búsquedas, como yo les decía, en Google Académico, en las bases de datos que tenemos en la U. Pero cada artículo es una biblioteca adicional que ustedes van a tener para poder hacer referencia y buscar esos otros artículos que, como es normal, siempre se va a incluir ese apartado de referencias donde podemos ir y buscar directamente cada uno de esos artículos en particular. ¿Ok? Entonces, para que eso lo vayan tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, me vengo aquí nuevamente y entonces ya íbamos viendo aquí esta otra apartado más teórico, ¿verdad? Conceptual, donde el autor va describiendo y como les digo, esto sirve mucho para poder organizar
y encontrar categorías. Este cuadro que se presenta aquí en este artículo es súper útil y se los recomiendo y lo podremos hacer una vez que tengan bien articulado su fichero, porque lo que muestra es, uno, una dedicación y dominio por parte de ustedes como investigadores de que encuentran todos estos autores que tienen definiciones diferentes para un concepto y eso ayuda a que ustedes construyan su propio concepto y su propio entendimiento. Entonces van a decir, por ejemplo, de Leon et al. Me gusta este concepto, de Wesley y Antatse me gusta este otro, de O'Brien me gusta este otro. Y entonces ahí ustedes dicen, claro, es que voy entendiendo toda la dinámica y más en la discusión que puedan tener como equipo, ¿verdad? Vamos entendiendo cómo todos los autores definen este concepto y construimos un concepto, una definición propia del equipo y para la investigación. Eso es riquísimo y es justamente lo que se busca en un marco teórico. Pero entonces imagínense que en este caso, no me acuerdo, Vargas Medina, que era el autor de este artículo, hizo un fichero y ese fichero le permitió construir este cuadro uno de perspectivas de concepto de innovación social, porque entonces ya tenía todas sus categorías de definición de innovación social, tenía todas las citas y aquí es donde él lo traslada a un cuadro que sistematiza todas estas percepciones. Eso es súper valioso y demuestra ese dominio que ustedes pueden tener, la investigación bibliográfica que están haciendo y a ustedes les va a dar muchísimo más respaldo al momento de trabajarlo. Entonces, imagínense y vean qué grande que es este cuadro que hizo él de tantos enfoques que hay para un único concepto. ¿Verdad? Para un único término, un montón de conceptos posibles. Entonces, para ustedes puede ser algo similar. Entonces, aprovechense y usen este ejercicio que por eso es individual del fichero, ¿verdad? Para que ustedes puedan individualmente buscar bastantes fuentes que les permitan construir un bagaje suficiente para poder argumentar con muchísima mayor firmeza después a nivel de antecedentes, a nivel de marco teórico, las posiciones y los argumentos que ustedes van a dar frente a para la definición de objetivos, para la definición de metodología y posteriormente el análisis de resultados y conclusiones. ¿Ok? Luego vendrá, bueno, vean aquí también digamos, otro apartado que es ya desde la universidad, entonces quienes hablan desde la universidad y ya vienen conclusiones. Ese es un artículo mucho más justamente bibliográfico, ¿verdad? Donde se presentan todas esas perspectivas. No entré a leer a profundidad y no encontré como que hubiera una metodología propiamente diseñada para ver cómo hicieron la búsqueda, pero en este caso particular, como no tiene metodología, pues vamos a las conclusiones y de nuevo, como les decía, en las conclusiones ahí realmente está la posición del autor y es donde salen citas muchísimo más ricas y donde yo directamente citaré a este autor. Entonces, por ejemplo, se puede concluir que el término la innovación social es difuso, ambiguo y multivariado y aún así existen intentos de llevar a cabo sistematizaciones de las definiciones de tal y tal y tal y tal. Y entonces se trata entonces de factores y esta puede ser otra cita que yo pueda hacer, ¿verdad? Donde el autor va definiendo el concepto. Este en particular, que se trata justamente de ese análisis del concepto y entonces lo que yo les decía, justamente este ejercicio de analizar un artículo, debemos enfocarnos principalmente cuando estamos a nivel conceptual, explorando y buscando información, formándonos en un concepto, debemos ir a el abstract, ¿verdad? El resumen para ver si el artículo nos puede interesar y es pertinente para nuestro tema. Vamos a la introducción para ver también modelos, formas en las que eso se aborda. Posteriormente nos vamos a la parte teórica para ver si hay otras fuentes que me puedan ayudar a conceptualizar aquello que yo estoy definiendo, esas categorías que yo estoy construyendo o a encontrar nuevas categorías dentro de lo que están planteando cada uno de los autores. E idealmente me voy al análisis de resultados, que en este caso de este artículo no hay un análisis de resultados, o bueno, el análisis también mucho es en esta comparación teórica que se hace, ¿verdad? De las diferentes percepciones, perspectivas que hay del concepto de innovación. Y bueno, voy a las conclusiones, que es donde está directamente la posición del autor. Si hubiera un apartado de análisis de resultados, ahí también hay mucho de ese análisis que hace el autor y donde puedo extraer directamente citas de la posición del autor. Tenemos que evitar al máximo la cita de cita, ¿verdad? Que entonces
Si en este caso Vargas Merino cita a Fernández, entonces evitar decir Fernández citado por Vargas Merino, sino que yo me voy, como les decía, a buscar a Fernández directamente aquí en la lista de referencias y entonces, ok, me voy a ir a buscar cuál es la posición directamente de Fernández para que sea mi interpretación de Fernández y no la interpretación de la interpretación que hace Vargas Merino. ¿Ok? Em, y bueno, eso sería básicamente importante desde este enfoque. Ahora, pueden hacer revisión general de las metodologías que están utilizando. Si a nivel del resumen, el autor de una vez o los autores explican qué metodología utilizaron para hacer su investigación, ustedes pueden de una vez destacar en su fichero la metodología de este artículo es importante por A, B, C y D. Y más adelante igual pueden empezar a hacer un fichero metodológico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las metodologías que se utilizaron y que eso también les ayude a orientar su capítulo de metodología? Si quisieran ir una vez, tienen tiempo, entonces dentro de este fichero pueden irlo incorporando y entonces lo que hacen es, si a nivel del resumen les interesa, van y profundizan, o sea, y se van directamente a la metodología que el artículo tiene para ver cómo hicieron esos autores la investigación desarrollada. Que puede ser en estos casos, ¿verdad? Como podría ser una perspectiva o una posibilidad de proyecto tomar como referencia un proyecto de investigación que fue diseñado, que fue realizado en otro contexto y tropicalizarlo para nuestro país. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan como referencia, esta es una forma en la que podemos hacer el análisis de los artículos sin que tengamos que dedicar horas y horas y horas al análisis de cada uno de manera individual. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, estoy a disposición. Ya saben por dónde me pueden encontrar en Teams y quedamos en contacto para los restantes videos y para todos los siguientes temas que vamos a ver y el desarrollo de este proyecto de investigación.